Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en historias que tocan el corazón y nos dejan pensando. Hoy, como bien indica el título que probablemente los trajo hasta este vídeo, vamos a hablar de Serkan Yozge. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo sus historias, sus idas y venidas, y hoy vamos a desgranar un momento que personalmente me ha conmovido profundamente. Hablaremos de un momento íntimo que conmueve, un instante que encapsula la esencia de su relación, que nos muestra facetas que quizás no habíamos visto antes y que sin duda nos hará reflexionar sobre el amor, la vulnerabilidad y la conexión humana. Así que pónganse cómodos, preparen sus emociones porque esto promete ser un viaje sentimental. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis de este momento tan especial, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encanta. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, ¿por dónde empezamos con Serkan Yozge? Es un dúo que ha sabido capturar nuestra atención, ¿verdad? A lo largo de sus narrativas hemos sido testigos de sus desafíos, sus alegrías, sus desencuentros, pero lo que realmente nos une a ellos es esa chispa, esa conexión que trasciende la pantalla. Y hoy vamos a enfocarnos en un instante particularmente revelador. Imaginen la escena, están en un momento de calma, quizás después de un torbellino de eventos o simplemente en un respiro cotidiano. La tensión que a veces rodea a sus personajes se disipa por completo, y lo que queda es una pura y honesta humanidad. El momento íntimo que conmueve no es necesariamente un evento dramático o lleno de acción. De hecho, a menudo los momentos más conmovedores son los más silenciosos, los que ocurren en la intimidad de una conversación susurrada, en una mirada que lo dice todo, en un gesto tierno y espontáneo. En este caso particular, lo que presenciamos es una profunda vulnerabilidad de parte de ambos. No se trata de que uno confiese un secreto oscuro o de que haya una declaración de amor efusiva. Es mucho más sutil y por eso mismo, mucho más poderoso. Vemos a Serkan, quizás en un momento en el que se siente abrumado por las presiones externas, por las expectativas, por las dudas que a menudo lo asaltan. Y en lugar de intentar ocultarlo o disimularlo, se permite mostrar esa parte más frágil. No es una debilidad, es una fortaleza, la fortaleza de permitirse ser humano, de no tener que llevar siempre la armadura. ¿Y Yozge, qué hace ella? En lugar de juzgar, en lugar de aprovecharse de esa vulnerabilidad, responde con una empatía inmensa. Su reacción no es de lástima, sino de comprensión profunda. Hay una conexión que se fortalece en ese intercambio, una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Pensemos en los detalles. Quizás es una mano que acaricia suavemente un abrazo que se siente como un refugio, o simplemente el silencio compartido, un silencio que no es incómodo, sino lleno de entendimiento. Es en estos momentos donde realmente vemos la profundidad de su vínculo. Es donde las capas de defensa se caen y lo que emerge es el núcleo de su afecto. A veces la televisión y las historias que nos cuentan nos acostumbran a grandes gestos, a declaraciones grandilocuentes. Pero la vida real y las mejores historias nos enseñan que el amor, en su forma más pura, se manifiesta en los pequeños detalles, en la forma en que nos cuidamos mutuamente cuando creemos que nadie nos ve, en la manera en que nuestras imperfecciones se vuelven hermosas a los ojos del otro. Este momento particular entre Serkan y Yozge es un recordatorio de que el amor no es solo pasión y emoción desenfrenada, sino también apoyo incondicional, aceptación y esa seguridad de saber que tienes a alguien a tu lado, alguien que te ve tal como eres y te ama por ello. Vemos cómo Serkan, al mostrar su lado más sensible, no se siente juzgado, sino comprendido. Y como Yozge, al ofrecer su apoyo, no lo hace por obligación, sino por un genuino deseo de verlo bien. Es una sinergia hermosa, una danza delicada donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio contribuye a fortalecer el lazo que los une. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? Creo que es un llamado a la reflexión sobre nuestras propias relaciones. ¿Somos capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad con las personas que amamos? ¿Y somos capaces de recibir esa vulnerabilidad con empatía y comprensión? A menudo el miedo al rechazo, el miedo a ser vistos como débiles, nos lleva a construir muros invisibles. Pero son precisamente esas grietas, esas imperfecciones, las que nos hacen humanos y las que permiten que el amor florezca de verdad.
Este momento entre Serkan y Ozge nos invita a derribar esos muros, a abrirnos un poco más, a confiar en que el amor verdadero reside en la aceptación mutua. Además, la forma en que está filmado este momento es crucial. La iluminación, la música, los encuadres, todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad y emotividad. No hay distracciones, no hay ruidos innecesarios. La cámara se detiene en sus rostros, en sus expresiones, permitiéndonos captar cada matiz de emoción. Es un arte sin duda, que los creadores de estas historias han dominado para llegar directamente a nuestro corazón. Y nosotros como espectadores nos convertimos en testigos privilegiados de esta conexión, sintiendo de alguna manera que somos parte de ese instante sagrado. Pensemos también en la evolución de sus personajes. Este momento no aparece de la nada. Es el resultado de un camino recorrido, de experiencias compartidas, de aprendizaje mutuo. Vemos cómo ambos han crecido, cómo han madurado en su relación. Si hubiéramos visto este instante al principio de sus historias, quizás no lo hubiéramos apreciado de la misma manera. Pero ahora, con todo lo que sabemos de ellos, con todos los obstáculos que han superado, este momento de ternura y conexión se siente aún más significativo, más merecido. Es la recompensa a su perseverancia, a su capacidad de amarse a pesar de todo. Y no podemos olvidar la química entre los actores. Es innegable que la forma en que interpretan a estos personajes, la forma en que transmiten sus emociones, es lo que hace que estos momentos íntimos cobren vida. Su capacidad para transmitir sutilezas, para decir tanto con una sola mirada, es lo que nos cautiva y nos hace creer en su historia. Este momento íntimo que conmueve es también un testimonio de su talento actoral. En resumen, este instante entre Serkan y Ozge es mucho más que una escena en una serie o película. Es una lección de vida, un recordatorio de la importancia de la vulnerabilidad, la empatía y la conexión humana. Nos enseña que el amor verdadero se nutre de la aceptación incondicional y de la capacidad de ver la belleza en las imperfecciones del otro. Es un momento que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a ser más abiertos y comprensivos con las personas que amamos. Nos muestra que a veces, los gestos más pequeños son los que tienen el mayor impacto, los que más profundamente nos conmueven. Es una pincelada de realismo y autenticidad en un mundo que a menudo parece artificial. Y así llegamos al final de nuestro análisis de este conmovedor momento. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Ha sido un placer desgranar junto a ustedes la profundidad y la belleza de la conexión entre Serkan y Ozge. Me encantaría saber qué les pareció a ustedes este momento. ¿Los conmovió tanto como a mí? ¿Qué reflexiones les dejó? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias, son una parte fundamental de esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.